La Voz del Derecho presenta El otro lado del deporte. Trata los temas que conciernen a la historia y actualidad de los acontecimientos deportivos que cobija el derecho. Conduce Nicolás Abello Sabogal. El otro lado del deporte. Una presentación de La Voz del Derecho. Muy buenas tardes, amigos oyentes. Muy buenas tardes después de casi 2 meses de Mundial, en el que nos gozamos una cantidad enorme de partidos y que, por razones lógicas, los dejamos descansar un tiempo. Nicolás, nuestro director, no está hoy por algunos problemas que tiene, pero acá estamos listos a trabajar y a empezar a comentarles temas de derecho y deporte, que es lo que nos gusta. Están con nosotros Víctor y María José, con los cuales esperamos tener un semestre de mucho derecho y deporte. María José, buenas tardes. Hola, buenas tardes Andrés, buenas tardes Víctor y buenas tardes a todos los acompañantes, a todos los oyentes. Qué bueno que nos estén acompañando en la tarde de hoy y que podamos compartir estos temas que tanto nos interesan a todos de nuevo. Bueno, hola a todos, qué rico volver a estar acá. Ya se volvió una parte de nuestras rutinas venir a hablar con ustedes y ciertamente nos hacía falta, creo que a todos. Entonces pues nada, muchísimas gracias y esperamos que sea un semestre lleno de temas, charlas y, ¿por qué no, muchas sorpresas del deporte mundial? Bien, les recuerdo que el programa sale viernes y sábado a la 1 de la tarde. Estamos ahora en Facebook Live, es el primer ensayo. Les pedimos mil disculpas si no sale como quisieran ustedes, pero es un intento y ojalá nos salga bien. Y también nos pueden oír por todos los canales de podcast, iVoox y iTunes. Entonces, pues estamos acá para tratar de comunicar un poco temas de derecho y deporte. Sabemos que hay algunas universidades que nos oyen, los alumnos, en temas jurídicos deportivos, la Universidad Tecnológica de Pereira específicamente. Ojalá les sirva. También están las redes sociales para que se comuniquen con nosotros y podamos tener una interacción un poquitico más variada. Bueno, empecemos diciendo que el Mundial a mí personalmente me encantó, me divertí mucho. Creo que el papel que desempeñó Colombia fue bueno, deportivamente hablando. Yo hubiera esperado un poco más, pero lo que más me gustó realmente fue el tema organizativo. Una selección impecable, con un cuerpo técnico impecable, con unos dirigentes impecables en el sentido de que todo funcionó como debía funcionar, nadie desentonó, el equipo cuando pudo, no voy a decir que cuando quiso porque estoy seguro que no, cuando pudo hizo un gran papel. El partido contra Polonia para mí fue una de las emociones más grandes. Los goles de ese partido de Falcao y James y Quintero, tal vez. Falcao, Mina y Cuadrado. Mina y Cuadrado. Los pases fueron de James. Para mí fue interesante. Hubo en contraste con los desaguisados españoles y argentinos, donde el técnico se va 8 días antes porque firma con el Real Madrid, temas absolutamente bochornosos, todo el tema de Argentina, con los dirigentes peleados, con el técnico que no sabía si era el técnico o no, y eso evidentemente se refleja en los resultados. A nosotros nos faltó el primer tiempo del suplemento. Yo creo que los ingleses estaban a punto de caer, pero aguantaron y desafortunadamente en los penales, como dicen los jugadores, no se nos dieron las cosas. El primer tema jurídico que quiero analizar del Mundial y que creo que fue la gran novedad y que indudablemente cambia el fútbol es el VAR. El tema del VAR nos modificó en fútbol en 2 o 3 cosas que a mí me parecen muy interesantes y que evidentemente van a tener que ser implementadas en el fútbol local, por lo menos en los grandes torneos, porque sí cambian el fútbol. El primer tema es el aburridísimo dolor inconsolable de los jugadores cada vez que los tocan y las tiradas y piscineadas que hacen que el fútbol sea que empieza a volverse aburrido. Lo vimos con Neymar y con Cristiano Ronaldo, que cualquier roce era precedido de grandes llantos y aspavientos que no le hacen bien al fútbol. Eso cambió
Yo estuve viendo unas estadísticas muy interesantes sobre temas de tarjetas rojas y tarjetas amarillas. Creo que la conducta de los jugadores también cambió. ¿Ustedes qué opinan? Pues creo, no, de hecho no creo, estoy absolutamente seguro que el VAR le trajo al fútbol un aporte tecnológico que necesitaba. Los que estamos acostumbrados a ver otros deportes como el fútbol americano, el tenis y el golf, ese tipo de deportes están acompañados de ayudas tecnológicas para que los jueces y árbitros tengan un apoyo que es normal que no vean a las velocidades a las que se juegan y que realmente sí hace más justo el desarrollo de la actividad. Entonces a mí me pareció que el VAR entró muy bien, la FIFA lo implementó bien, no me parece que haya sido un entorpecimiento o que haya demorado el juego. La verdad estoy de acuerdo con su aplicación. Estoy de acuerdo con Andrés en que debería aplicarse en todas las competencias lo antes posible, porque es que si no se va a volver otro factor de desigualdad. Se va a volver en que, como los españoles sí tienen plata para implementar el VAR, pero los colombianos no son lo suficientemente organizados para hacerlo, entonces cuando nos enfrentemos en una competición que tenga VAR, pues ya va a haber un manejo distinto y demás. Entonces creo que más pronto que tarde todos estamos llamados a jugar bajo las mismas reglas, a jugar el mismo deporte, y evidentemente es un deporte que cambia con o sin VAR por dos razones. La primera, se hace más limpio, estoy de acuerdo, vi con Andrés las estadísticas que disminuyeron las tarjetas rojas, disminuyeron las tarjetas amarillas, los cobros por fuera de lugar también disminuyeron, aumentaron los minutos que se jugaban a título de reposición. Entonces creo que sí le da una connotación distinta al fútbol. A mí me parece que el suspenso de saber si es penalti o no es penalti es atractivo, es divertidísimo, especialmente cuando Davinson Sánchez se la saca a Sadio Mané y todos estábamos pensando que no, que la clasificación se embolató y terminamos pasando de primeros. Creo que eso es otro factor de diversión. No sé, María José, qué opine, pero... Yo creo que fue un muy buen primer ensayo en una competencia de esta magnitud como lo es el Mundial. Claramente demostró tener unos muy buenos resultados. De hecho, creo que los resultados fueron positivos tanto para la FIFA como para nosotros los espectadores. Estoy completamente de acuerdo con Víctor que la expectativa que genera la decisión del juez cuando se acerca al televisor a reconsiderar una decisión hace todavía más interesante un juego que de por sí ya a muchos nos apasiona. Pero también creo que precisamente por ser un primer ensayo todavía queda mucho camino por recorrer. Ya lo hemos hablado en algunos de los programas en los que hemos tocado el tema del VAR y siempre he compartido la opinión de Andrés en el sentido de que en algún momento de la vida se le tiene que dar la oportunidad a alguien distinto al juez de solicitar la reconsideración de una decisión que se tome en el marco de un partido de fútbol y poderla revisar con el VAR. Creo que funcionan otros deportes, no necesariamente implicaría afectar el ritmo de juego. De hecho, este ensayo que se hizo en el Mundial demostró que es todo lo contrario. Ese tiempito de espera, como ya se dijo, lo hace más interesante, pero no está nada mal. Obviamente esta regulación irá cambiando con el tiempo, la iremos dando a conocer aquí, y conforme a lo último que mencionaba Víctor de que se podría convertir en un factor de desigualdad si no se implementa en la mayoría de torneos, yo creo que eventualmente eso se va a volver parte como de una política de la FIFA y de obligatorio cumplimiento. Claro, pero no sé, sí, yo creo que eventualmente va a ser como parte de los requisitos que se le exigen ahora a los clubes para todo el tema de licenciamiento de clubes. Obviamente esto requiere una infraestructura, un personal, una inversión en dinero, pero creo que vale toda la pena y demostró valerlo. No, lo que pasa es que yo hablo que va a haber dos fútbol. El fútbol con VAR, que es fútbol profesional, básicamente. Fútbol de primera y seguramente de segunda. Pero el fútbol que todo el mundo, sobre todo, no el que todo el mundo juega. El fútbol aficionado, el fútbol que se juega en canchas sin tribunas, pero que es fútbol y es fútbol federado. Ese fútbol es imposible que tenga VAR. Es decir, sí, de acuerdo. Y es...
digamos que el proceso de adaptación de un jugador, yo creo que debe ser muy corto, pero sí cambia el fútbol porque el jugador tiene claro que ya no le queda bien simular, ya no le queda bien tirarse. Y hay una cosa, yo no la sabía y la conocí en un mundial, es que FIFA dio una indicación que es muy interesante y que agiliza el partido. Es que si había una duda en fuera de lugar, como decía mi mamá, ante la duda abstente. Ellos se abstenían, el árbitro se abstenía, el juez de línea, porque si había gol, podían enmendar el error, la falta o la duda con el VAR. Si no había gol, el juego seguía mucho más fluido. Eso me parece que es muy interesante y es una idea que es buenísima. Mire, si hay un fuera de lugar dudoso, si usted no alcanza, si el juez de línea está colgado, siga la jugada, no pasa nada. La mayoría de veces no acaban goles, es muy difícil que todas las dudas de fuera de lugar terminen el gol, pero le permite al fútbol un poquitico más de fluidez. Eso me parece que es fantástico. No conocía que eso hubiera sido como una de las políticas de FIFA, pero creo que es como una extensión de todo el tema de la norma de ventaja. O sea, tiene que continuar el partido. Ya obviamente después solucionan, pero me parece supremamente interesante, un dato chévere porque no lo conocía. Claro, porque suponte tú que hay un fuera de lugar y el balón sale a tiro de esquina o afuera. ¿Para qué lo paramos? Sí, de acuerdo. Que siga y después miramos a ver cómo. Claro, no, y esa parece que es la política. A mí me parece muy interesante y muy, muy agradable. El otro tema, y ese lo comentamos mucho con Víctor, tiene que ver con quién pide el VAR. Andrés, ahí antes de lo interrumpo, porque vuelvo al punto que dije y que María José tuvo algún comentario, y es que independientemente de que la FIFA diga algún día todas las primeras divisiones tienen que implementar el VAR de esta forma, eso lo hizo la Conmebol hace un tiempo con el licenciamiento de clubes, y vemos que estadios de primera división en Colombia como el Jaguaral en Montería pues sigue teniendo problemas de iluminación, entonces no se puede jugar de noche, entonces los partidos de la Copa Suramericana tenían problemas. Entonces lo que yo quiero es que no se vuelva una excusa de los clubes, es que yo no tengo plata, entonces no tengo cómo implementar el VAR. Eso probablemente lo van a terminar haciendo las competiciones. Eso iba a decir. Sí, seguramente, pero probablemente el problema va a ser en como en un estadio que no tiene luz, entonces sí va a haber VAR. Entonces creo que volvemos a lo mismo, tenemos que empezar a nivelar por arriba, todos tienen VAR, el VAR se implementa de estas formas y me imagino que será un manual global de buenas prácticas del VAR, no tengo ni idea cómo lo vayan a llamar, pero creo que es importante y necesario que todos lo tengan lo antes posible. Lo que pasa es que el experimento fue absolutamente exitoso. Yo creo que en ese sentido FIFA dio un paso muy interesante, hay que pulirlo, hay que ver temas de tiempo y todo eso, porque otra cosa que fue también un buen resultado, es la cantidad de tiempo que se jugaba después del partido. 6, 7, 10 minutos. Creo que el promedio fueron 5. Entonces que ya es alto. Y se hicieron largos los partidos. El otro tema, y el otro tema sí es, a mí me llamó mucho la atención, es la cultura del jugador europeo frente al jugador sudamericano. Aunque estuvieran jugando en Europa o en Estados Unidos, el jugador sudamericano es un jugador que se tira, que es mañoso, que jode, y eso hace con el VAR que no funcione. La viveza indígena, el tirarse, el hacerse lesionado, eso no funciona, y a mí me parece que ahí sí es un tema cultural clarísimo. Sobre todo los europeos del norte, ellos no se tiran. Si les pegan, se caen. Y si les duele, se quejan. Pero lo vimos con Neymar y lo vimos, sí, un poco con Cristiano Ronaldo, pero en Colombia, y lo vemos en el fútbol local, una falta es un lío, porque el jugador se retuerce, el árbitro llama a la camilla no entra, a los de la camilla se les cae el jugador y un gordito se resbala. Entonces, eso hace que el fútbol sea muy poco fluido. Con el VAR, pues ya se pierde eso. Hubo una cosa que no noté, es que cuando hay una simulación que el VAR la muestra, no pasa nada con el simulador. Me parece que debe haber una consecuencia para aquel que simula. Pero
Yo creo que no lo hubo es precisamente en las jugadas en las que se podía usar el VAR. Si eso pasaba en una situación de penalti, creo que el penal de Cristiano Ronaldo que no le pitaron contra España no hubo amarilla para el jugador. No hubo amarilla para el jugador. Debió haberla, estoy de acuerdo, porque es que además la norma con VAR o sin VAR es que para el que simula pues hay amarilla, pero creo, y ahí sí lo retomo a usted en el punto en el que lo interrumpí, creo valioso que los jugadores o el cuerpo técnico tengan eventualmente la oportunidad de pedir la revisión de alguna jugada. Sí. Porque es que el criterio de una jugada determinante me parece que es lo suficientemente vacío como para que en un momento del partido un tiro de esquina pueda hacer la diferencia. Claro. Si uno va perdiendo 1-0 en el minuto 93 y hay una jugada en la que estoy seguro que fue tiro de esquina pero pitaron arco, pues claro, tengo el banderín, boto el banderín al piso, revisan la jugada, fue tiro de esquina, hago gol, empato y me voy a la largue. O no pasa nada. Pero darle la posibilidad al cuerpo técnico de que tome la decisión. Tener una posibilidad en cada tiempo, por ejemplo. Sí, y que... Exacto, que esté limitado, que sea un número limitado. Sí, claro, no, tiene que ser limitado. Y me gustaría ver que para que se utilice bien, muy probablemente la FIFA vaya a decir, en caso de que una regulación así simplemente tienen una en cada tiempo y punto. Sí. En fútbol americano está que si lo piden la revisión y la revisión no es de la forma en la que la piden, pierden un tiempo extra. Pero como aquí no hay tiempo extra, no veo la forma en la que se le pueda castigar al equipo de esa forma. Pero tiene que haber alguna solución. Qué pena, yo los interrumpo. ¿En fútbol americano lo pueden pedir los jugadores o solamente el entrenador, el head coach? Es que yo creo que parte de lo que haría complicado que lo pidieran los jugadores, ya pensándolo bien, si nos vamos al caso hipotético de que lo limiten a X cantidad de revisiones por un tiempo, es que cómo deciden cuál es la revisión que van a pedir. No, solo la puede tener. Si se deja a criterio del jugador, resulta siendo más complicado y no lo había pensado así. Tal vez el tener que lleguen a un acuerdo para definir si esa es la jugada que quieren que se revise en ese tiempo o no. No, eso debe ser el entrenador. Y tiene que ser inmediato. Sí. Eso debe ser el entrenador. El entrenador tiene que tener un minuto o algo así. No, los jugadores, no, eso sería una locura. Me retracto de lo que dije ahorita. No, yo creo que propuse que fueran los jugadores, pero pensándolo bien, de hecho, cabeza del técnico. Y esa fue otra pregunta que me hicieron mucho, es porque hubo muchas situaciones donde quien pedía, el jugador le decía al árbitro, ve al VAR, y el árbitro no decía nada. A alguien le oí que si el jugador pedía, le decía al árbitro que fuera al VAR, era amarilla. Yo creo que nos falta, a mí por lo menos conocimiento, pero creo que falta desarrollar un poquitico más todo el esquema del VAR, que evidentemente es exitoso, que funciona y que puede mejorar y que nos va a mejorar el fútbol. Volvemos al tema de cuánto se demorará en instalarlo, quién lo deberá hacer. Por lo que leí, el VAR se instala en colaboración con las cadenas que emiten los partidos. Falta ver. Entonces, creo que el VAR es un éxito furibundo. A mí me gusta. Lo llevo viendo mucho tiempo. El árbitro tiene potestad en cualquier momento. En fútbol americano, todas las jugadas de anotación tienen VAR. Normalmente no van al VAR, pero si es rara, la hacen. Y los técnicos tienen derecho. El segundo tema que viene, y ya está empezando a caminar mucho, son los técnicos. Los técnicos, el contrato de trabajo de los técnicos. ¿Qué pasa con los técnicos? Empiezan siempre 32 y ya terminando el Mundial hay 2 o 3 que uno sabe que no van. Y tiene que ver con el contrato de trabajo. El contrato de trabajo del técnico es un contrato de trabajo distinto al de jugador, porque fíjense que los jugadores no tienen contrato de trabajo con su selección o con su federación, mientras que el técnico sí. A mí me llamó mucho la atención todo el... Lopetegui Gate. El tema de Lopetegui me parece que fue muy mal manejado, pero me parece que fue muy mal manejado desde el contrato mismo. Que la cláusula de rescisión era baja, que si el jugador tenía, que si el técnico tenía. Yo soy un convencido que el técnico, así como lo votan cada vez que les da la gana, porque esa es la regla natural, la regla general, y es lo que ocurre en el fútbol y en general en los deportes donde hay un técnico, pues el técnico también tiene en algún momento la posibilidad de irse porque le ofrecen un mejor contrato.
Todos vivimos, todos los jugadores, no hay ningún jugador que viva por la camiseta, eso es mentira. Todos viven por el dinero que hay. Claro, en la selección es distinto. El tema de Lopetegui fue tan mal manejado desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista personal, desde el punto de vista institucional, que hizo que una gran selección, lástima Iniesta, se derrumbara por temas extradeportivos. Un contrato de trabajo bien hecho para un técnico lo pueden hacer. Yo, por ejemplo, no entiendo para qué lo hacen hasta dentro de 4 años. Si al técnico le meten 15 goles en 3 partidos y tiene contrato a 5 años, al día siguiente que llegue al país de origen, lo votan. Entonces, ¿para qué hacen contratos a 4 años, a 5 años? No, que lo tenemos en el caso sudamericano para la Copa América. Y escándalo que fue muchísimo más sucio con Argentina. Lo que pasa es que lo de los argentinos... Argentina vive una crisis permanente después de que se fue Grondona. Yo creo que los dirigentes argentinos no han podido crecer. Ellos siguen esperando a que llegue un bárbaro que los insulte y que decida por ellos. Que en cualquier decisión, buena, mala, negociado, torcido o simplemente la confección de un calendario, para los argentinos era muy fácil. Es lo que diga Julio. Este señor Grondona hacía lo que le daba la gana. Debía saber muchísimo de fútbol. Pero... los argentinos no saben qué pasa, no entienden mucho el potencial del fútbol argentino, pues yo creo que no lo tiene ningún otro país en el mundo, pero están como esperando a ver quién va a ser el nuevo Grondona. Muchos quieren, no por organizar el fútbol, sino para hacer lo que hacía Grondona, que Grondona era la única decisión que había en AFA. Yo lo viví como abogado, cuando uno demandaba a un club argentino como jugador o como otro club, todo se demoraba más, había mensajes, llamadas diciendo es que Julio manda a decir que no demandes y que arregles, y todo era muy complicado. Los argentinos tienen ese problema. Entonces, aunado a otros, como que no son sociedades anónimas, sino corporaciones sin ánimo de lucro. Entonces, por ejemplo, si una persona con dinero, que es lo que está pasando en San Lorenzo, quiere invertir en el club, pues no puede porque es una sociedad sin ánimo de lucro, una entidad sin ánimo de lucro. Entonces, todo lo argentino es endemoniado. Entonces, si Messi es argentino o no es argentino, cosas tan sencillas que para mí no había mayor orgullo, y no soy muy patriota, que el himno nacional colombiano, como lo cantaban. El primer himno nacional de James es de llorar, lo canta gritado y sonriente, y así se canta el himno, así lo cantan los uruguayos, pero los argentinos no cantaban, y los que cantaban, lo cantaban entre las muelas y no sabían qué hacer. Todo lo argentino fue gris, fue oscuro, fue desordenado, fue una cosa rarísima. Entonces, eso tiene que ver con una organización jurídica, una organización de seres humanos que yo no sé en qué irán a parar. Tienen mucho dinero, tienen todo por hacer el mejor fútbol del mundo, pero pues ahí quedó. Hay una cosa, y creo que es un punto para que ya cerremos el capítulo mundial, pues por lo menos por mi parte, no sé si María José tenga algún otro aporte, pero me gustaría resaltar evidentemente el mejor mundial de todos, que por encima de los sentimentalismos que tengo, que claramente me hubiera encantado que Croacia fuera campeón, o Colombia, pero pues no pasó. No se nos dieron las cosas. Creo que Francia hizo un excelente mundial y pues es el campeón del mundo, pero lo que quiero rescatar de eso es que miremos cómo la selección más joven del mundial es la campeona del mundo. Esto simplemente es un llamado a ver cómo la gente joven también puede hacer las cosas bien, cómo la gente joven trabaja distinto, cómo la gente joven trabaja distinto y bien, es capaz de hacer las cosas. Claro. Y pues son campeones del mundo. No, perdón, te interrumpo, pero yo creo que además es un llamado a evidenciar que es que la disciplina trae buenos resultados. La semana pasada tuve la oportunidad de estar en Barranquilla en todo el tema de los Juegos Centroamericanos, y estuve hablando con el preparador físico del Junior, que es un argentino súper chévere, que además es coach, súper creyente de todo el tema de medicina oriental y tema energético como para los entrenamientos, y me contaba que Francia es el único equipo que trabaja un tema que se llama talasoterapia, que son terapias en el mar para los jugadores, y eran los que ellos mismos pagaban para que los jugadores, yo la verdad no conozco mucho, pero Andrés tú debes conocer porque corres, el polar que se ponen y los aparaticos que se pegan en la barriga. Sí.
se lo ponían a todos los jugadores porque partido a partido estaban sacando estadísticas de cuánto corrían, cuál era el porcentaje de recuperación, en qué tenían que trabajar. Claro. Creo que es una muestra de que no necesariamente es solo tener estrellas en el equipo, tener talentos individuales, es cuestión de ser disciplinado, de prepararse mental y físicamente y de sacar adelante un objetivo que es de todos. Claro, No importa la edad, no importa el título, no importa la fama, no importa nada. Más en fútbol, más en derecho que en fútbol, porque hablamos de los dos. En derecho los jóvenes no tienen cabida. Cuando uno habla con los grandes genios del derecho, un abogado bueno debe tener mínimo 96 años, porque si no son muy jóvenes y les falta experiencia. Yo tengo 52 y todavía soy joven para mis colegas profesores. Y dímelo a mí, que a veces me aparezco en reuniones y me miran como esta niñita es la abogada. No, y a mí, yo que estoy con socios de 22 y 23 años, y hay una cantidad de clichés que son absurdos. Es que los millennials no saben. No, claro que saben. Son buenos, son muy distintos, pero son unos profesionales distintos, buenos, divertidísimos. Y creo que en el fútbol y en general en el deporte, fíjense cómo el deporte tiene todas estas contradicciones. El tenis lo está manejando los ancianitos como yo. Y el fútbol los está manejando los jovencitos como ustedes. Yo creo que es la calidad. El tema de la edad no tiene nada que ver. Repito eso, es que los abogados, si no tienen 96 años, todavía son jóvenes y les falta experiencia. A mí todavía me dicen que estoy joven en el fútbol, así que calculen. Pero bien, el Mundial tiene eso. Y la tecnología. Yo sé exactamente, ahorita el fin de semana pasado padecí la media maratón de Bogotá y rápidamente con mi entrenadora vimos lo que el Garmin me contó. Y básicamente había un problema de dopaje que me impidió entrenar la última semana y me la cobró. Claro, la tecnología, y ya es una tecnología muy barata, la tecnología le permite a una persona que sabe entender qué le pasa al ser humano, sobre todo acá que hubo calor, que hubo frío, que hubo humedad, que los tiempos de recuperación eran mínimos. La tecnología es fundamental. Entonces, bien, un gran mundial, nos quedan ya no 4, sino 4 años y medio de espera. Viene la eliminatoria, que no sé si seguirá igual o no, después de este empacho de fútbol muy bueno. A quien interese, Colombia le ganó a Francia antes del Mundial, entonces técnicamente somos campeones mundiales. Sí, pero nada, volvemos después de la pausa, volvemos. Bueno, entonces no, me dicen que todavía la pausa no. No, yo sí tengo mi último aporte, si me dejan hacerlo de lo del Mundial. Creo que otra cosa que hay que destacar del Mundial es todo el tema de la identificación de las personas que ingresaron a los estadios. Sí, señora. A mí me pareció que ese tema del Fan ID es una clara muestra de que sí se puede controlar quiénes entran a los estadios, cómo entran y cuándo entran. Lo leí, de hecho, en un artículo que leí esta semana del Colombiano, que a propósito se lo recomiendo mucho, sobre los 6 retos que tiene el nuevo presidente de la DIMAYOR. Ya lo leí, sí. Y en una de esas, no recuerdo si fue el periodista o fue el nuevo presidente que decía que hay que empezar a implementar todo el tema del Fan ID. Ya demostró ser eficiente en un mundial, que es un campeonato que es de unas magnitudes pues que no tienen ni punto de comparación con el torneo profesional colombiano. Claramente las cosas buenas hay que copiarlas. Sí. Y creo que es hora de que empecemos a implementar un tema como este aquí en nuestro país. Claro que sí, estoy de acuerdo contigo. Creo que es un paso gigante para poder empezar a limpiar un poquito el fútbol de estadio de ser ese espectáculo bochornoso de sillas rotas, apuñaladas el que le fascina a Andrés y demás. Lo detesto. Lo que pasa es que creo, y esto es un debate que no vamos a tener acá, pero es un tema no es un tema de carnetización, no es un tema de Fan ID. Es un tema de mano dura, es un tema de policía, de justicia penal y de al estadio usted va a ver fútbol. Sí, Madrid sí va perdiendo y demás, pero no. Pero juicioso. No hay ninguna explicación para que una persona que va con una camiseta salga apuñalada o
o lo roben, eso no tiene ningún tipo de explicación, porque simplemente tiene una camiseta distinta a la del equipo que yo apoyo. No, completamente de acuerdo, y digamos, no vamos a entrar en el debate obviamente, pero yo creo que sí es una combinación de las dos. El hecho de tener todo este tema de carnetización y de identificación de las personas que ingresan al estadio, pues claramente hace que la implementación de esas medidas policivas sea muchísimo más fácil. Más eficiente. Bueno, entonces creo que son las dos. Terminamos el Mundial y en un momento empezamos a hablar de nuestro fútbol local. Escuchan La Voz del Derecho, la única emisora destinada al conocimiento y a la crítica jurídica. Todas las ramas del derecho ante nuestros oyentes. Las normas, las reformas, las sentencias, las demandas, las denuncias, los sistemas jurídicos, la crítica y el análisis. La Voz del Derecho. Radio en profundidad. Están escuchando La Voz del Derecho, el sitio del análisis, la ponderación de conceptos y la crítica respetuosa. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, emisora La Voz del Derecho, y en Twitter, @La Voz del Derecho. La Voz del Derecho, 24 horas de programación agradable y actual. La Voz del Derecho te recuerda que la afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud es obligatoria para todos los residentes en Colombia. La Voz del Derecho, radio especializada, llega a todas partes por distintos conductos en la era de la tecnología. Escuche nuestras emisiones en internet www.lavozdelderecho.com, delicast.com, La Voz del Derecho, Wonder Radio, La Voz del Derecho, TuneIn, La Voz del Derecho, iVox, La Voz del Derecho. La tecnología puesta al servicio de la cultura, la comunicación y la legalidad. La Voz del Derecho, una radio de temas y propuestas. Seguimos con La Voz del Derecho, ya hicimos una pausa refrescante y vamos a empezar a hablar, como lo dijimos, de nuestro fútbol, que no es malo, que es distinto, que le falta organización, pero que tiene a nuestros equipos del alma, el Azul, que indudablemente es el mejor equipo del mundo, el Azul de Bogotá, y que esperamos que este año haga un decoroso papel en cuanto torneo se le cruce. Hay un tema que toda la vida ha estado en el fútbol y es la intervención estatal al fútbol y la desafiliación que FIFA tenía como medida draconiana para aquellos estados que tenían el mal gusto de intentar investigar a cualquier persona de las federaciones de fútbol. ¿Qué quería decir eso? De hecho, mi primera participación en Derecho y Fútbol fue hace 16, 17 años, cuando al Olimpia de Paraguay lo retiran de toda competición internacional por orden de FIFA, porque el presidente hace una rendición de cuentas a un antiguo presidente que pasó a la Federación Paraguaya. En esos momentos y para esa época, y además lo utilizaron muchísimo, cualquier intervención de ese estilo llevaba el retiro de toda competencia al equipo o al dirigente o a la federación. En esta década y la década pasada, cada vez que se trataba de investigar a alguno de los dirigentes, sobre todo presidentes de federaciones que hoy están presos y que por lo tanto la investigación era pertinente, esto mandaba una carta a FIFA y el señor Blatter decía: no me puede tocar a mi dirigente porque eso es una intromisión en aspectos de fútbol y lo desafilio. Ningún político se le mide a seguir investigando al dirigente porque pues eso políticamente es terrible. ¿Qué ocurrió? Que la señora o señorita, no sé, Loretta Lynch, la juez americana, juez o fiscal, no lo sé. Juez. La juez Loretta Lynch dijo: pues acá que nos desafilien, que hay básquet, que hay béisbol, que hay hockey, que hay fútbol americano. Y decidió hacer una investigación que todos sabemos cómo está caminando, todavía no sabemos en qué ha terminado, y que permitió
hacer un primer barrido de corrupción de FIFA. Vamos a ir a Colombia. En Colombia siempre había o hay dos muletillas de la dirigencia. Una es que esto es empresa privada y por lo tanto no nos pueden controlar. Esa es la primera, que ya la voy a hablar. Y la segunda es, ojo, que nos desafilian. Es que esto es fútbol y tú no entiendes. Bueno, esa es la tercera. Doctor Charra, es que el fútbol es distinto, pero esa ya es, digamos que esa ya la vamos superando todos los que estudiamos un poco derecho y fútbol o derecho y deporte. La primera es, el fútbol es empresa privada. Sí, el fútbol es empresa privada y como tal no nos pueden controlar. Eso ya es muy falso. Los bancos son empresa privada. Los bancos, no hay nada más privado, más capitalista que un banco. Los bancos colombianos, no voy a entrar a hablar si están bien, mal, pero son unas entidades privadas, con dinero privado, con escenarios privados, pues los bancos pagan arriendo o son dueños de sus oficinas, con todo privado, y aún así, siendo privados, repito, tienen que rendir cualquier cantidad de información, tienen que rendir cuentas para posesionar, no sé si todavía sigue haciendo, pero creería que sí, para posesionar gerentes o miembros de junta directiva. La superintendencia financiera tenía o tiene, repito, todavía no lo tengo tan claro, que dar el visto bueno, y en general la actividad bancaria es una actividad altamente regulada. Terriblemente regulada. Yo me acuerdo, yo trabajé en una fiduciaria y había 3 o 4 personas encargadas simplemente de comunicarse con la superintendencia para infinidad de informes, infinidad de, yo no sé si trabas o asuntos que tenían que hacer, pero pues el tema de que el fútbol, como el fútbol es empresa privada, no la pueden tocar, es un tema falaz, inexacto y que se presta para cualquier cosa. Pues empresa privada son los taxis, son las notarías, pero además el fútbol tiene otro tema que es empresa privada, pero maneja escenarios públicos y en algunos aspectos maneja dineros públicos. Entonces sí, yo soy empresa privada, pero yo hago uso del estadio que es público y a veces tengo en concesión algunos campos de fútbol. Entonces, yo creo que ese caballito de batalla que el fútbol es empresa privada, sí lo es. Y ojalá hagan dinero los dueños del fútbol, pero lo hagan bien. En bancos que han sido empresas privadas, bancos enormes, cayeron y fueron intervenidos, aún siendo empresa privada porque hubo malos manejos y manejaban dineros públicos. Entonces, ¿qué es empresa privada? Pues, y viene la segunda. ¿Qué pasa si una autoridad interviene o por lo menos investiga al fútbol? Y ese es un tema que hoy en día creo que estamos empezando a avanzar. Yo me acuerdo de 2 causales para que se retire para que se retire a una federación nacional de FIFA. La primera es esta, cuando una intervención estatal que hace que una investigación a un presidente por mal manejo, por cualquier cosa, y ya vamos a hablar del colombiano, pues eso hacía en su momento que se retirara a la federación y obviamente a todos sus clubes de la competición. Creería que eso ha venido cambiando un poquito con la idea de FIFA de limpiar la casa, ¿no? Sí, pues lo que pasa es que FIFA ya lo está haciendo. El señor Walke, Jerome Walke, no sé cómo pronunciará en alemán, el señor Walke, por reventa de boletas, no quiero hacer ningún tipo de extrapolación, por reventa de boletas en el Mundial de Brasil, fue sancionado con 8 años de expulsión del fútbol y lo multaron con 100.000 francos suizos. Entonces, el secretario general de FIFA, yo no estoy hablando del tercero que imprime las boletas en el barrio Restrepo de Zurich, que es donde hace las boletas, no, secretario general, tal vez el segundo hombre con más poder en el fútbol, fue retirado del fútbol por eso. Entonces, viene el tema y la segunda causal para desafiliar es cuando aparecía una segunda federación. Eso pasa mucho en África, o cuando los presidentes del país nombran a dedo a alguien en su federación. Entonces, supongamos que acá el presidente Delgado dice, ahora el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, que a partir del 8 de agosto, que es cuando yo soy presidente, va a ser Andrés Charria. Evidentemente la FIFA dice, no señor, eso tiene que ser con estatutos, y ahí sí retira. Pero las investigaciones, sobre todo en esta tendencia llamémosla moralizadora y limpiadora del fútbol, yo no creo que sean consideradas por FIFA como intervención. No, y parte de eso es todas las modificaciones que ha hecho la FIFA
de su código de ética, todo el tema de prácticas de buen gobierno al interior de la institución. Yo creo que, digamos, la afirmación que hiciste al principio de que el tema de la desafiliación por injerencia no es que tienda a desaparecer, yo creo que es que lo han matizado y lo han matizado de forma adecuada, porque es que ya se dieron cuenta que ellos, como federación internacional que son, que yo me atrevería a decir que es la federación internacional deportiva más importante que hay en el mundo. Sin lugar a dudas. Sí, de acuerdo. Ellos también tienen, como quien dice, que ponerse la camiseta en temas de buenas prácticas al interior de la misma entidad y de unos comportamientos éticos. De hecho, no sé si me estoy equivocando en la fecha, pero el 12 de agosto entra en vigencia la última versión del Código de Ética de la FIFA, en el que aclaran ciertos conceptos, en el que especifican unos procedimientos y que son evidentemente pues evidencia, valga la redundancia, de la intención que tiene la FIFA de comprometerse con mejorar y limpiar la entidad. Y eso debería ser así en todas partes, ¿no? Sí, de acuerdo. Creo que ese punto de partida en que todo en el fútbol, y especialmente y lastimosamente en Colombia desde los años 80... 12 de agosto, sí, perdón. Era medio oscuro, medio turbulento, en donde todo se manejaba de alguna forma que nadie conocía, pero todos sabíamos cómo era. Me parece complicada. Y creo que eso se va a acabar. Flaco favor le hace al fútbol ese manto oscuro donde como es fútbol no nos pueden tocar. Y quiero hablar precisamente de dos intervenciones que a mí me gustan. No me gustan los resultados, me parecen dolorosos, aunque uno está en investigación. Uno es la UGPP, que elevó una multa al Atlético. A quienes no nos siguen, la UGPP es la unidad del Ministerio de Hacienda que se encarga de fiscalizar el aporte a la seguridad social. Un amigo laboralista dice que es el brazo armado de la DIAN, pero eso es otra cosa. Que probablemente tenga toda la razón, pero toca contextualizar. La UGPP sancionó al Atlético Bucaramanga, porque la labor de la UGPP es que las empresas, y el fútbol es una empresa, coticen a seguridad social y a parafiscales de acuerdo a los salarios efectivamente pagados. ¿Qué hacía el Bucaramanga? Entregaba por contrato escrito el salario mínimo y por un contrato verbal les subía el sueldo entregándoles un dinero en efectivo. Pero no conozco la investigación, pero por una queja de la Asociación de Futbolistas Profesionales se hizo una investigación y la UGPP entendió que el Bucaramanga estaba pagando más dinero del que estaba indicando para cotizar seguridad social y para fiscales y se le multó al Bucaramanga. La mayoría de clubes... Qué pena, pero yo sí quiero meterme la cucharada aquí y es que me parece inconcebible que en el año 2018 los clubes profesionales de este país sigan teniendo ese tipo de comportamientos. O sea, es que es como, de verdad, qué pena, pero como de troglodita. Pero es que también, María José, yo estoy de acuerdo contigo, pero también muchos jugadores se quejan por pagar impuestos. Es de lado y lado. No, pero es que, no son los jugadores los que se quejan de pagar impuestos. De pagar impuestos nos quejamos todos. Lo que pasa es que no pueden decir que es que como yo soy jugador de fútbol, entonces yo no debo pagar impuestos. No, señores, es que usted es un profesional. Sí, lo que pasa es que todos somos profesionales, y todos pagamos IVA y todos se reclamamos. Normalmente son los clubes los que asumen los impuestos de los jugadores. Bueno, entonces, claro, eso es un tema de cultura. Yo creo que, por ejemplo, lo vi, y fue hace algún tiempo, pero sé que el Tolima descuenta lo pagado, los impuestos totalmente, y los jugadores tienen perfectamente claro que esa es la... De hecho, aquí tengo la noticia, y para precisarla, es que la delegación del Ministerio del Trabajo en Santander, junto con la UGPP, sancionan con una multa de 23.437 millones de pesos. No, 23 millones de pesos. ¿23.000? No, mentira, sí, 23 millones. No. Sí, perdón, qué pena, esto puede ser calificado. Abogado que no entiende de números, eso lo hablé esta mañana. Esto puede ser calificado como terrorismo, ¿no? 23 millones de pesos al Club Bucaramanga por elusión de pagos a la seguridad social por tener dobles contratos escritos y verbales. Bien, ese es el primer tema, pues estoy hablando de intervención. Muchos clubes tienen problemas con la UGPP, muchísimos clubes. Los clubes, a mí me llama la atención, los clubes no han entendido que hay que hacer las cosas bien. Hay abogados buenos,
nuestra oficina es muy buena en abogados, uno les ofrece la asesoría y dicen, no la necesitamos, no es necesario, muchas gracias, cuando tengamos un problema lo buscamos. Y se siguen viendo contratos mal hechos, evasión de parafiscales y todo este tipo de cosas que no tienen sentido. Ahorita que estábamos viendo el paso de Santiago Arias al Atlético de Madrid, Santiago Arias sale de Equidad precisamente porque hacen un contrato de trabajo para eludir unos pocos parafiscales, un contrato de trabajo mal hecho que le permite al jugador retirarse con justa causa. No tiene sentido cuando el mayor fuente de ingresos de un club es un jugador que hagan contratos de trabajo mal hechos. Los hacen para defraudar al Estado, a los parafiscales y a todo esto, y a veces, y conozco algunos casos que no puedo decir, para defraudar a los jugadores, que en el evento de una reclamación, pues solo pueden reclamar lo del contrato escrito, y eso está mal. Pero bien, el segundo caso es un caso mucho más complejo, más delicado, mucho más, y por eso comenté lo del señor Jeroen Valk, el caso de la reventa de boletas. La superintendente de Industria y Comercio, el señor Pablo Felipe Robledo, por lo menos sacó un documento extenso, no lo he leído las 5 primeras hojas, pero es demasiado jurídico para mi gusto jurídico deportivo. Independientemente de cualquier cosa, es demasiado largo para cualquier gusto jurídico. Tiene 250 páginas. Pero hay una investigación sobre... Yo les aclaro ahorita por qué. Hay una investigación sobre reventa de boletas en el Mundial y viene lo mismo. No. Hay una investigación sobre la reventa de boletas en la eliminatoria con ocasión de los partidos de Colombia de local en la eliminatoria pasada. Sí, bien. Entonces... Son exactamente 9 partidos, de los cuales... en la mayoría están todos los personajes a quienes les abren investigación, excepto en un partido en el que reducen la cantidad de investigados. Son 9 partidos por los que decide abrir investigación la Superintendencia de Industria y Comercio. Okay. 9. ¿Y qué más viste tú, que creo que estás mucho más técnica y enterada que nosotros? No, digamos, lo que pasa es que estas resoluciones de apertura de investigación, yo creo que es importante que contextualicemos un poco a los oyentes sobre, pues sin ser la más conocedora del asunto de temas de competencia, el proceso cuando abren una investigación de estas es que ya hubo una investigación preliminar de mucho tiempo en la que los funcionarios de la SIC van a donde todos los investigados, les solicitan rendir testimonios, hacen diligencias con ingenieros que revisan absolutamente todos los computadores, todos los celulares. Entonces, precisamente, esta primera resolución mediante la cual la SIC decide que hay mérito suficiente para abrir una investigación es tan larga porque de una u otra manera resume absolutamente todo el material probatorio que ellos tuvieron que recoger durante este último año y que es el que les da a ellos luces de que estas personas, que Ticket Shop y que la Federación Colombiana de Fútbol, además, están cometiendo conductas contrarias a la competencia. Y yo quiero hacer ahí una precisión antes de dejarte seguir, es en este momento, y respetando la Constitución, todos y cada uno de los implicados en el proceso son inocentes. No vamos a hablar que ninguno participó en reventa de boletas porque pues no nos consta, no somos competentes y no vamos a decir cosas que no nos corresponden y que ellos en este momento son inocentes hasta que cuando el juez competente, que en este caso será la SIC, determine que no lo son. No, yo precisamente lo que estoy hablando, no entré a tocar el tema porque no lo he leído y sería irresponsable, pero lo que digo es, ¿se puede intervenir el fútbol? ¡Claro! ¿Se puede hacer una investigación? Claro, repito, es una investigación, debe ser parecida a la investigación que hicieron en FIFA para la reventa del Mundial de Brasil y los resultados se verán. Yo, repito, no la he tocado, no me quiero ceñir a lo que dice la prensa porque si hay algo que no le creo es a la... No, mira, te voy a leer porque me parece importante que lo leamos. El artículo primero de la resolución ya después del resuelve abrir investigación y formular pliego de cargos contra XYZ para determinar si incurrieron en conductas anticompetitivas. Es decir, apenas está empezando el proceso. Todavía falta un larguísimo camino por recorrer porque esta resolución se fundamenta única y exclusivamente en lo encontrado por la entidad en la etapa de investigación preliminar.
Ya ahorita que oficialmente se abre el proceso y precisamente por eso es que esta resolución no es objeto de recurso alguno. De hecho, esta semana tuve la oportunidad de discutirlo con algunos colegas que me decían es que ya los imputaron y les pusieron la multa y no es objeto de recurso. No, lo que no es objeto de recurso es que se abrió la investigación. Contra eso no hay nada que hacer. Ahorita, a partir de este momento, se les van a dar las oportunidades procesales a cada uno de los investigados de que alleguen las pruebas que consideren pertinentes y que ejerzan su derecho a la vida, a la defensa. Bueno. Sí, y repito, lo que hay que alabar de la SIC es la investigación. Además es que es una investigación que defiende los intereses de los consumidores, de nosotros los que compramos una boleta y que indica que puede haber algún tipo de conducta fraudulenta en el que se está vendiendo a un precio superior, al valor facial y cosas de estas. Pero lo que es interesante y lo que tenemos que empezar a entender todos, que pues yo lo llevo diciendo hace mucho tiempo, es que el fútbol no puede estar por fuera de la justicia. El fútbol es distinto, como lo es distinto el derecho aeronáutico, como lo es distinto muchas cosas, pero pretender decir, no, es que mira, el fútbol es distinto y no nos puede tocar porque Julio Grondona o Joseph Blatter o San Pedro en Roma nos desafilian. Pues no, el fútbol es tan poderoso que pone presidentes, es tan poderoso que tiene cantidades enormes, ha creado guerras como la eliminatoria. Ha acabado y ha creado guerras, pacifica un país que en unas elecciones bastante malucas durante casi 3 semanas, la mayor discusión era si James estaba o no lesionado. Creo que el fútbol es muy poderoso, es muy fuerte, es una de las pocas diversiones que un país como el nuestro pues tiene, pero el fútbol no puede estar alejado del derecho. Entonces, pues creo que terminamos nuestro primer programa con este mensaje. Plan retoma. El plan retoma. De hoy en 8 volveremos acá. No tendré que ver cuál fue el experimento de Facebook Live. Me preocupa un poco, pero bueno, claro, María José no se ve. Sí, María José está feliz. Gracias a Dios. En cambio, eso cada vez es más complicado. Pero bueno, nos vemos de hoy en 8 con más temas de derecho y deporte. Muchas gracias. Escucharon en La Voz del Derecho El otro lado del deporte. Trata los temas que conciernen a la historia y actualidad de los acontecimientos deportivos que cobija el derecho. Conduce Nicolás Abello Sabogal. El otro lado del deporte. Una presentación de La Voz del Derecho.